Hi, everybody. While we're waiting for everyone to come in, just wanted to say hi. My name's Kathleen, and I work for the World Parkinson Coalition. And because this is our first sing-along in English and Spanish, I want to apologize for my Spanish, but bienvenido, me llamo Kathleen, y yo trabajar por the World Parkinson Coalition. Doing the actual high quality translation is Claudia Martinez from the Muhammad Ali Parkinson Center. Do you want to say hi, Claudia? Claro que sí. Buenos días para todos. Welcome. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. It's maybe morning or afternoon or evening. Doesn't matter wherever you are. We're just happy to have you here. Así que no importa dónde se encuentren, estamos felices de estar con ustedes. Please remember that we want to encourage you to put your name and the city or country where you're joining from. And if you want to just also put the name of your organization or write it on the chat, we would love to see that and acknowledge your participation. Pueden escribir en una hoja cualquiera, como la que mostró Judy o la que está mostrando Patty, su nombre, ciudad y país, o el nombre de su organización, desde donde se están uniendo, o ponerla también en el chat para hacerles un reconocimiento a todos. And I just want to highlight Chuck because Chuck has a sign. So the other... Chuck. That's fabulous. Wonderful, Chuck. I love your, let me see your glasses. I need one pair of that. One just like that. Okay, so I just want to go over some logistics with everybody before we get started. So for the majority of this call, we're going to remain muted. And that's because if this is your first time attending an online sing-along, when we all try to sing along together, which we will do a few times, it gets all jumbled. So for the warm-ups and most of the songs, sing as loud or as badly as you want. We won't be able to hear you. You want me to interpret, Kathleen? Yeah, and then I'll move to the next point. Ok, yes, lo que está diciendo Kathleen es que por motivos de conexión, y ya saben cómo es por Zoom, la velocidad a que se transmite nuestra voz no es la misma, de modo para que no se oiga un ruido que no va a ser muy agradable durante toda la parte de la práctica, el calentamiento y la mayoría de las canciones, vamos a estar todos con nuestro micrófono bloqueado, a excepción de la persona que está dirigiendo la sesión. Así que pueden cantar tan mal como yo o tan fuerte como quieran, y cualquiera que esté con ustedes en casa también hacerlo porque no van a poder escucharnos. We're also recording this session so that people can watch it afterwards if you want to. If you don't want to be on camera, you're more than welcome to turn your camera off at the bottom of your screen. If you would translate, Claudia. Sí, dice que esta sesión también va a estar siendo grabada para que personas que no hayan podido unirse en vivo la puedan ver después, de modo que si ustedes no quieren que su cara aparezca en pantalla, pueden bloquear su video, lo cual pueden hacer en la parte inferior de su dispositivo, donde está el dibujito que parece una cámara, hacer clic allí para bloquearla. While we're singing, like especially when we're in the middle of a song, I'm going to highlight different people just to show like people having a good time or people's really fun outfits. So if you see your face really big on the screen, don't panic. You don't have to do anything. And I'll move the spotlight on in like 10 or 15 seconds. So just keep doing what you're doing.
Y dice Kathleen que durante este tiempo, aunque ustedes no los estén escuchando, sí nos van a estar viendo. Así que los de ustedes que estén pasándola bien, bailando, cantando con fuerza o con un traje bien bonito o divertido, los van a poner en la pantalla grande. Así que si de un momento a otro ven que aparece su cara bien grande, no se asusten, no tienen que hacer nada. Kathleen va luego a escoger a otra persona y esa es la dinámica para que podamos divertirnos. All right, so I'm going to hand it over to our choir director, Judy, who's going to do a more formal introduction of Claudia Martinez from the Muhammad Ali Parkinson Center, who's awesome. And she's also going to be introducing our co-host for this month. And I will be in the background, and yeah. Thank you, Kathleen. Oh my goodness, it's so wonderful to see so many people. I have tiny little squares all over my screen this morning. It's great. I hope everyone has their monitors on gallery view so we can see one another. And I'm going to say, hola, es maravilloso ver a todos. Hopefully, oh, my husband just gave me thumbs up. He's fluent in Spanish. Me, I'm fluent in Canadian and American. But this is just fabulous. And yes, our co-host this month is Mexico. And I believe the Mexican Day of Independence, I believe, is September 15th. It's also a National Hispanic Month. So we have a lot to celebrate this month. And before we get into singing and moving, just a quick introductions. I think it's good for us to know who's leading this for us today. First, I would like to introduce, and you've already heard Claudia Martinez speaking, but Claudia's in Phoenix right now, and she was hired by the Muhammad Ali Parkinson Center in 2007 and to build a Hispanic outreach program. And that she has done beyond what I think they even had their goal to be, because it has expanded globally all over the world. And they are reaching out to countries that this is where they're learning so much about Parkinson's through programs through webinars as well as conferences that they are invited to. And she gave me a list. We have a huge number of Hispanic groups with us today. And I'm going to try my best to pronounce all of these. So from the Muhammad Ali Parkinson Center in Phoenix is the Voices Unidas. Voces Unidas. Thank you. You may correct me as I go along, okay? And from Guadalajara, I believe that is where Lobo is. Okay, would you pronounce it for me, please, Claudia? Saber para sanar. Saludos a nuestros amigos en Guadalajara. Gracias. And Argentina, we have two, Asociación Civil Parkinson San Juan, as well as Unidos Pro Parkinson. Unidos con el Parkinson. Good. And another Mexico, Parkinson's Juvenil Mexico, am I saying that correctly? Parkinson Juvenil Mexico. Gracias. And Cali, Colombia. Why don't you pronounce this one for me? Fundación Parkinson de Colombia. And then from Laredo, is that correct? Mexico? Laredo, Mexico. Okay. And then from, it looks like, is it, the one we added this morning, we added two more. Yes, and if you want to, I can help you with those because I have some other friends that have joined and I see them. Yes, we can also say hello to Fundación Puertorriqueña de Parkinson, our friends in Puerto Rico, bienvenidos. And we also see from Peru,
Activate Parkinson with Christine Heya. She's Heya Chandran. She's also WPC ambassador, una de las embajadoras del Congreso Mundial de Parkinson. Y también tenemos a los amigos de Parkinson Sinaloa AC desde México. Y a aquellos que se nos estén quedando por fuera, tenemos a Segundo Vallejo, que tiene un letrero, pero no lo alcanzo a ver bien. Tengo que ponerme Fundación Parkinson Cali. Desde Silvia Cauca, bienvenidos. Desde otros paisanos. Y también Beatriz. Beatriz, levanta tu letrero desde Argentina, Alianza Iberoamericana de Parkinson. Bienvenida, Beatriz. Qué gusto tenerlos con nosotros. A ver si no se me escapa nadie más. Bochis, también bienvenida desde Guadalajara, sí señor. Y también ya saludamos a los amigos de Saber para Sanar de Guadalajara. Veo también a Adriana Jiménez desde California con las promotoras embajadoras de Parkinson. ¿Quién más se me queda por aquí? Creo que están todos, y si no, pongan su letrero ya sea en el chat o si no, escríbanlo en una hoja de papel. Yeah, I'm fine. Okay. Amazing, amazing. Take a moment just to look and wave at everyone and say hello, hola. It's multiple screens this morning, which is fantastic. Claudia, thank you again for all of the work that you are doing for this global Parkinson's community. So appreciated. What I'd like to do before we sing is we've got to get up and move our bodies. And so I was looking up online to find some music that would work for us today. And I think all of you will know this one. I learned that this song was originally, it's a folk song from Veracruz, believe it or not. We would not think of it that way. I'm sure it's changed a little bit in the rhythm. And Judy. Sorry, Judy, I muted you. I'm going to mute all the background noise, so you're going to have to unmute yourself, Judy. Sorry about that. And also remember to make a little pause for me. Yes. Sorry. Yes. Claudia, can you add a little bit about this song, La Bamba? Well, what Judy said is that primero, lo que dijo Judy es que primero nos vamos a mover y a calentarnos un poquito, y que estuvo buscando una canción que de pronto pudiera ayudarnos a empezar esta sesión y a calentarnos. Y como México es el país anfitrión y también aquí en los Estados Unidos celebramos en este mes el inicio del mes de la herencia hispana, pues esta canción que creo que muchos o todos de nosotros conocemos, La Bamba, creo que lo va a lograr. So I think La Bamba is going to make us move all together. It's going to make us move. It's with a bit of grace, I understand is what it says. So let's, if you can, stand, because we're just going to move our bodies for just a couple minutes before we sing. Are you ready? All righty. Judy, just a second. One of our participants is saying that they don't have good sound. Is everybody listen as well? Todos nos escuchan bien, así bien y así no escuchamos. ¿Todos bien? Ok, Adriana, chequea a tu dispositivo y tu conexión a internet. Thank you, Judy. Ready? Here we go. Everyone get up and dance. You're going to be highlighted.
Do it, Mommy. Oh, there. Woohoo! Come on, get moving, Mom. Oh, no, they won't be able to see me anyway. What do you mean? They're okay, they can see you. What are you doing? What are you doing? La bamba. Everyone sing. Okay, let's go over here. Ah, la bamba. Ah, la. Woohoo! Wow. I think that got us moving and ready to sing, don't you? I think that was Yes, I do. fabulous. Creo Okay. que Judy dice que creo que ya estamos listos, que todos nos estuvimos moviendo. Río no quiere bailar. What I would like for to do now is, Kathleen, if you could mute everyone out. And we're going to do just a quick little vocal exercise followed by a tongue twister. So while we're doing the vocal exercise, Kathleen, if you could write the tongue twister into the chat and then it'll be ready to go. So with Oh, Judy, hold on a second. Let me interpret, please. Thank you. So, Judy dice que lo que vamos a hacer ahora primero es calentar la voz. Vamos a hacer unos ejercicios de calentamiento seguidos de un trabalenguas. El trabalenguas, Kathleen lo va a escribir en la sección del chat. Va a estar en español y hasta allí vamos. And with this vocal exercise, we just have to count in Spanish to 9. So Claudia, if you could help me, could we go over counting 1 to 9? Okay. Y lo que vamos a hacer a continuación para calentar la voz es contar del 1 hasta el 9. Okay. Entonces, you want me to do it slowly? Please. Okay. Entonces vamos todos. Let's go all together. 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, fuerte, 6, es 7, 7, 8, 8. 9. That's correct. We don't even have to go to 10. So what we are going to do, and we've probably done this before in English, it's going to go up and down the first 5 and then all the way up to number 9. So it's going to sound like this, and you can join me at any time. We'll make sure, let's see, Kathleen, if you could mute everyone and then I'll unmute myself. Okay. Okay, so Claudia, we'll go up to 5, down to 1. Lo que vamos a hacer, Yeah. ahora con Judy al piano, lo que vamos a hacer es contar del 1 hasta el 5 subiendo y luego del 6 hasta el 9 bajando. We will go very slowly for me. Vamos a ir muy despacito. So follow me. Really use your lips, your teeth, your tongue. Exaggerate. Exageren los movimientos de la boca, los labios y la lengua. Gracias. Here we go.
1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, and all the way up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, big breath. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Give me thumbs up if you did it. ¿Lo hicieron? Okay. We're going to go up one more, a little Otra bit vez. faster. And Más rápido. This is our warm-up. Are you ready? Here we go. Deep breath. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wow. That is one that you can practice over this entire month. So we can go up and down, helps your voice, helps our Spanish. Okay, so now, okay, if you can unmute yourself, Claudia. There you Un go. momentito, Judy. Dice Judy, este es un excelente ejercicio de calentamiento. Recuerden que cuando a veces por algún motivo, aunque Kathleen nos pone a todos en mudo, hay personas que no sucede eso automáticamente. If you're not put on mute automatically when Kathleen does it, please check and make sure that your mic is blocked. So si no se les pone en mudo automáticamente, chequen su micrófono para asegurarnos de que estén en mudo y podamos en esta sección solamente escuchar a Judy. Gracias. Gracias. Now to the tongue twister of the day. And I understand this is talking about penne. Is it Pepe Penne? No, Pepe Peña. Peña. Gracias, Claudia. Pepe Otherwise, you're going to be in Peña. trouble. I'll let you lead it then. Pepe Peña. Pica. Piña. Piña. Pica piña. Pica piña. Pepe. Now say the whole thing for me, please. Ok. Este trabalenguas, vamos a decirlo completo. This tongue twister is especially about the ñ, which is very a special, let's say, or unique letter of our alphabet in Spanish. Es con la ñ, que es una letra que es muy especial en el abecedario español. Entonces, vamos con el trabalenguas. Let's go. Let's say it all together. Pepe Peña pica piña. Pica piña, Pepe Peña. And let's. Now, Claudia, if for those that want to read it, it is in the chat box. So if you click on the chat box, you will see the words. Sí, si quieren mirar el trabalenguas escrito, está en la sección del chat. Si tocan el chat, ahí aparece. Pueden leerlo. Sí. And my understanding is it's talking about chopping pineapple? Yes, it's like Pepe Peña is the name of the person, of this guy who's chopping pineapple. And just say it backwards. Pica piña, Pepe Peña. Pepe Excellent. pica piña. So if you could lead us and say it 5 times. Okay. I wanted to add one more thing. I know it's so strange not to be together in the same room, but we can all enjoy each other making funny faces by exaggerating everything. So even though we're not together and we can't hear each other, we can still go. You get what I mean. Anyway. Yes, Kathleen, acabas de decir que aunque es a veces raro no estar
juntos en estas reuniones. Sin embargo, podemos hacerlas más divertidas si todos participamos y hacemos expresiones o caras chistosas para que podamos estar mirándonos los unos a los otros, y Kathleen va a estar poniéndolos en pantalla. Y qué bonito que podamos estar juntos desde tantos países. I'm just saying it's so wonderful at the same time that we can be together from so many different countries. Yes. Así. Yeah, so are you ready? ¿Están listos? Okay, let's go. Let's do it 5 times. I'm going to start slow and I'm going to start building up as I go. It's going to be faster and faster. Así que voy a empezar leyéndolo despacio y va a ser 5 veces y cada vez más rápido. Let's go. Pepe Peña pica piña. Pica piña, Pepe Peña. 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 Wow. I love that. It's also good for our lips because with the P, we're really pushing that out. Y dice Kathleen que este trabalenguas es muy bueno porque con la letra P estamos realmente haciendo un esfuerzo que nos va a ayudar a la hora de cantar. When it comes to singing, it's going to be useful, right? Very useful. Yes. Now, the next is real quick. We're going to just go through alive, awake, alert, enthusiastic. But today we are going to sing it in Spanish. So again, Kathleen, if you can put it in the chat box. So with pronunciation, please help me, Claudia. So we have, let me get it out here. Vivo, Vivo, which is alive. Despierto, despierto, despierto. Alerta, alerta, entusiasta. 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 Muy bien. Entusiasta. Okay. So I'm going to do my best. Let me sing it for you once. Okay, So and go. just a sec, Judy. Vamos a decir estas palabras que dijo Judy y para cada palabra hay un movimiento. So Judy nos los va a enseñar. Okay. Vivo. Touch top of head. Can you repeat Tóquense after la me, cabeza. Claudia? Mhm. Sí, vivo, Yes. Vivo. Despierto. despierto, Despierto. Touch top of shoulders. se tocan los hombros. Alert. Cross your arms. Alerta, alerta, cruzamos los brazos. Enthuse. Touch your thighs. Se tocan las piernas cuando digan Sias. Clap your hands. entusias, hacen Ta. una palmada Ta is snap fingers. y ta, chasquean los dedos. And you may unmute yourselves. Y ahora pueden desbloquear sus micrófonos para que hagamos mucho ruido. We will sing it slowly Buenos días. and all together. Vamos a cantarlo Algunas despacio están todos. vestidas así. Vamos a, Okay. pero no, Here we go. Esta es la que se le acaba de morir. Haciendo ejercicio, pero yo. Go backwards. Bravo. You did it. Vamos a mover nomás la boca porque ¡Que viva la fiesta! no me tengo
Start the party, they're saying. Qué bonito. Viva toda Latinoamérica. I love it. No es un montón. Everyone. Okay. Okay. Bueno, bulla. Claudia, would you please do the honor of introducing Lobo? I think we need to ask Kathleen to mute everybody again. Vamos a ponerlos en mudo a todos para poder... los anoto en diferentes páginas, como voy anotando. Thank you, Kathleen. Y vamos a tener momentos en que tenemos la oportunidad de bloquear nuestros micrófonos, pero también momentos en que les pedimos que los bloqueen. Así que pasen el dedito por el cursor de su dispositivo or take a look now on your iPad or iPhone or any device that you have, and make sure that you're on mute. So, because now it's the time to introduce our special guest, and it's a dear friend of us at the Muhammad Ali Parkinson Center, and he's a wonderful musician and songwriter from Mexico, and as I said, a dear friend of us, Jose Maria Lobo. He's from Guadalajara. And he has recorded 8 CDs, and now he's working on his 9th. He has won multiple awards at local and international competitions. And Lobo has also been recognized for his altruistic work by organizations serving the disabled, the homeless, children with cancer, and people with Parkinson's disease. Over 40 of his songs have been recorded by renowned Mexican artists and groups, and it's a pleasure for us to have him with us today. Ahora voy a presentarlo en español. José María Lobo es un querido amigo nuestro en el Muhammad Ali Parkinson Center y de muchos de ustedes. Él es un cantautor mexicano, nacido en Guadalajara, que ha grabado hasta el momento 8 CDs y está ahorita trabajando en el 9º. Ha ganado múltiples reconocimientos tanto a nivel local como internacional, al igual que ha sido reconocido por su labor altruista con organizaciones para los discapacitados, las personas sin hogar, los niños con cáncer y también las personas con Parkinson. Cerca de 40 de sus canciones han sido grabadas por reconocidos artistas y grupos mexicanos, y para nosotros es un placer que Lobo esté con nosotros hoy. Bienvenido, Lobo. Hola. Hola, hola. Yeah, you need to say it in English too. Hola. To say hi. Besos y abrazos. Very happy to be here with all of you. I send you a really big hug for everybody. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes como siempre. It's a pleasure for me to share the music, because I think we have to be together always. Yeah, hand by hand. Hand by hand, for sure. Thank you Mano a so mano. much, Lobo. Gracias. We have 4 songs we're singing today. We're gonna start with No Te Rindas, Don't Give Up. Yeah, y hoy tenemos 4 canciones para cantar con todos ustedes. Y vamos a empezar por No Te Rindas, que es una canción muy especial. Do you want me to introduce the video, Judy? Please. Okay, so first we're gonna watch the video of No Te Rindas. Primero vamos a ver el video de No Te Rindas. And at the end of the video, you're gonna realize that you're gonna listen to different languages. Y al final del video van a escuchar que se hablan diferentes idiomas. And that's because this song and video were part of the WPC competition, video competition, for the Congress that took place in Japan. Esto es porque este video y canción compitieron en el concurso de videos del Congreso Mundial de Parkinson que tuvo lugar en Japón. This song, I thought it was so appropriate to start because all of us are going through difficult times. With Parkinson's or not, all of us have been involved in living with a pandemic, unprecedented times that had brought
all sorts of challenges. Y esta canción me pareció perfecta para empezar porque a todos con o sin Parkinson hemos estado viviendo en medio de una pandemia con retos que nunca habíamos vivido antes. And this song talks about not giving up, talks about resiliency and hope. Y esta canción habla de no darnos por vencidos, de salir adelante y de la esperanza. It also is a wonderful song for all of us to raise awareness about Parkinson's disease in the terms that this is a disease that affects not only older adults, and it talks a lot about non-motor symptoms. You will see that throughout the video. También es una excelente canción y video para ayudarnos a crear conciencia de que el Parkinson afecta no solo a las personas mayores, sino también a los jóvenes y que también son muy importantes los síntomas no motores. With that said, Kathleen, please let's share the video of Don't Give Up. Gracias, Kathleen. Compartamos el video de No Te Rindas. Aún estás a tiempo de empezar de nuevo, de aceptar tu sombra, de enterrar tus miedos, de liberar el lastre y retomar el vuelo. No, no te rindas, que la vida es eso, disfrutar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, desplegar tus brazos y explorar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma y vida en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuyo es el deseo, porque lo has querido y porque te quiero. Porque existe el vino y el amor es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero, porque no estás solo, porque yo te quiero. Por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma y vida en tus sueños. No te rindas, por favor, no cedas. Parce que maintenant est le meilleur moment. Because every day is a new beginning. あなたは孤独ではないから、なぜなら私があなたを持っているから。Muchas gracias. Don't give up. It is perfect. We need to sing this with gusto.
Tenemos, dice Judy, que esta es una canción muy apropiada, perfecta, y que vamos a cantarla con todas las ganas. Sí. Y la letra, the lyrics are in the chat, right? Kathleen put them there. Si no han imprimido la letra, no importa porque está en la sección del chat. Ahí pueden verla completa. If you didn't print the lyrics, you can find them on the chat as well. Also, we will be muted again except for Lobo. But that means I want you to sing with gusto, so maybe it'll come through anyway. Sí, dice Judy que ahora también nos van a poner en mudo a todos, incluso a Judy y a mí, pero vamos a cantarla con todo el corazón y con todas las ganas para que Kathleen esté capturando la imagen de aquellos que estén poniéndole más emoción a la canción. Sí. And while Kathleen mutes everyone, Lobo, you will have to unmute yourself before you begin. Tienes que quitarte el mudo, Lobo, porque Kathleen nos va a poner en mudo a todos y tú tienes que desbloquear tu micrófono. Ya está desbloqueado. Okay. Adelante, Lobo, ya estamos listos. We're ready, Lobo. Go ahead. Ready? Sing with me with passion and love. No te rindas, aún estás a tiempo de empezar de nuevo, de aceptar tus sombras, de enterrar tus miedos, de liberar el lastre y retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, disfrutar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, desplegar tus brazos y explorar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma y vida en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuyo es el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero, porque no estás solo, porque yo te quiero. Por favor, no seas. Frío queme aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma y vida en tus sueños. Na, 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 na. La, 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 la. Na, 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 na. No te rindas, no te rindas, no, no, no. No te rindas, no, 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 no.
Bravo, everyone unmute. Make lots of noise. Yes, excelente. El canto. Todos cantan muy bien. Everybody sings just fine. And Judy, I forgot to tell everybody that the people on the video actually, you know, they're not actors, of course. Many of them are here with us today. The real people living with Parkinson's disease, two of our wonderful friends from our group at the Muhammad Ali Parkinson's Center. Adrian Ortega is here with us, and Alejandra Borunda, who's also a WPC ambassador, and many of our volunteers and members of the choir, Voces Unidas, were part of the video. So, así que muchas gracias. Me olvidé de decirles que no son actores. Los que vieron en el video son personas reales, jóvenes que viven con la enfermedad de Parkinson, nuestros compañeros Adrián Ortega, que está con nosotros, Alejandra Borunda, que también como Cristina es una embajadora del Congreso Mundial de Parkinson, y compañeros de nuestro foro Voces. Oh my gosh. Wonderful. And please remember, these videos are on the website under the sing-along for today. So you can share these videos with support groups, with friends. They're all available. They link to YouTube. And so they're available for all of us to watch over and over and over again and enjoy and be so grateful of what we are doing and doing with each other by not giving up. That is fabulous. And Judy said, I'm sorry, Judy, I'm going to just translate. Judy dijo que pues todos estos videos que vamos a ver hoy van a estar disponibles en la página web del Congreso Mundial de Parkinson, así que pueden verlos cuando ustedes gusten, y que es un placer poder estar haciendo lo que estamos haciendo hoy unidos. And we don't give up, and we stand together. Stand by me. Which is the next song that we will sing. It is a bilingual song in Spanish and English. Y como dice Judy, por favor, silencio, si tienen sus micrófonos desbloqueados, entonces guarden un poquito de silencio para podernos escuchar. Como dice Judy, no nos rendimos, y también estamos juntos, estamos el uno con el otro. Eso es lo que quiere decir Stand by me, párate a mi lado, o está junto a mí. Esta canción es una versión bilingüe, así que vamos a estar cambiando de inglés a español, y vamos a ponerla también en el chat. It's going to be in the chat as well, right? Ya está allí. It's on the chat already. ¿Cómo se pone en el chat? To have everybody, we're going to mute ourselves again. Lobo's going to play us through, and just remember, you can sing as loudly or as badly as you want. We won't be able to hear you. Yes. So, Kathleen nos está diciendo que ahora nos va a poner en mudo a todos, así que pueden cantar tan mal como yo o tan fuerte como quieran, porque no los vamos a poder escuchar, solo vamos a poder escuchar al Lobo durante la canción. Y para la persona que preguntó, there was somebody asking how do you see it on the chat, you have to click on the chat icon. También tienes que tocar con tu dedo o con el cursor del ratón o del mouse el icono que tiene como una burbujita de conversación. Lobo, ¿ya estamos listos? Adelante con Stand By Me. Let's start with Stand By Me. Ok, quédense todos junto a mí. Stand by me. One more night,
has come and the land is dark y la luna es la luz que brilla ante mí. Miedo no tendré, oh no, no me asustaré. Just as long, stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Junto a mí, junto a mí. Y aunque las montañas no caigan, no voy a preocuparme, que tú estás junto a mí. No lloraré, no lloraré, no. I won't shed a tear, porque sé que tú estás junto a mí. And darling, darling, stand by me. Oh, oh, stand by me. Stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Stand junto a mí, junto a mí. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Stand by junto a mí, junto a mí. Y aunque las montañas o el cielo caigan, no voy a preocuparme, porque sé que tú estás junto a mí. No lloraré, no lloraré, no, I won't shed a tear. Tú estás junto a mí. And darling, 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 darling. me, oh, oh, stand by me. Stand by junto a mí, junto a mí. Yeah. Quédate junto a mí. Stand by me, todos. Super Lobo. That was We're great. definitely all standing together. And we all have big smiles on our faces and we feel the power of music. Y dice que esto definitivamente es estar uno al lado del otro y sentir la alegría y sentir el poder de la música. Beautiful. Next song, we are going to sing a cappella, well, except for the chorus. And we have 3 members from the choir group from the Muhammad Ali Center. I believe it's Karina, Maria, and Patty that will be singing the verses. Claudia? Yes, y a continuación tendremos la canción Cielito Lindo y va a ser interpretada por 3 de los miembros de nuestro coro Voces Unidas del Muhammad Ali Parkinson Center. Y tenemos con nosotros en orden a Corina, a María y a Patricia. Cuando ellas están cantando en los versos o las estrofas, no vamos a hablar, no vamos a cantar nosotros, solamente durante el coro. So they will, the verses that go before each chorus line, then we stay quiet. But then when it comes the time, all of us will sing the chorus together. And Judy will help us rehearse that part. Judy, Yes, nos va a we'll ayudar all enseguida. sing the chorus together. And it is my understanding in the translation that we are singing to sing and don't cry, because singing gladdens our hearts.
Is Sí, that como close? dice. Yes, that's very close because it says that singing warms our hearts. Y dice, lo que dice la canción, ¿verdad? Es lo que está traduciendo Judy. Canta y no llores porque cantando se alegran los corazones. Sí. Así que necesitamos que todos canten para que nuestro corazón esté bien contento. So all of us need to sing so our hearts stay warm and happy. Our hearts stay warm. So let's keep our hearts warm and happy and just sing the chorus once before we put all the song together. Lobo, could you lead us through the chorus? Right? Ay, 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 ay. Canta, No llores. cantando. Cantando se alegra cielito lindo. Corazones. Ay, canta y no llores. Porque cantando se alegran cielito corazones. I love it. That is exactly what's going to happen when we sing it all together. We are all singing. It's a big mush of sound, but it's beautiful. Yes. Lo que Judy acaba de decir es que así como se acabó de oír una persona por aquí, otra por allá, así es como se va a escuchar. No es perfecto, pero es hermoso. Es sentir que estamos unidos, ¿verdad? A pesar de la distancia, despite the distance, and doesn't matter, we're together. A pesar de la distancia, estamos juntos. So what will happen, Kathleen's going to mute everyone out, and then I believe Karina's first, so she has to unmute herself. And then when it comes to the chorus, unmute yourselves and we'll all sing together. And then Kathleen will mute everyone again. Is that correct, Kathleen? Somehow? Is that correct, Kathleen? So yes. Or just don't sing during the verse. Just That's what I'm going to do. I'm just not going to sing. I'm going to be really quiet while Karina and Maria and Patty sing. And then I'm going to sing during the chorus. Sing the way during the chorus. Yes, I think that's easier. Don't you think, Kathleen? I agree. So I think for everybody to know when to sing, when you see ay, 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 that's when you start singing. So Sí. todos vamos a estar calladitos hasta que veamos que viene el ay, 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 ay. So ahí empezamos a cantar, ¿ok? Y durante esa parte Lobo también va a tocarnos la guitarra. So Lobo is also gonna play her guitar during the chorus. And I just want to briefly thank all of the members of our Voces Unidas choir, because it's not just Corina, Patty, and Maria who are here, but many of our wonderful and beautiful members of Voces Unidas choir. Thank you for being with us today. Y quiero también aprovechar para agradecerle a todos los miembros de nuestro coro que están con nosotros. No solo son Corina, María y Patty, sino muchos otros de los compañeros de Voces Unidas. Gracias. Claudia, Sí, Lobo. voy a dar un par de compases más para que la gente pueda quitar su micrófono y no entrar luego con el ay, ay, ay. Voy a darle 2, 3 segunditos, 2 compases para que entrar con el coro, ¿sí? Ok, so Lobo nos va a dar un poquito de tiempo para entrar. So Lobo is creating a little intermission to give us time to start with the ay, 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 ay. Yes, and I think we're gonna leave them on block if we want, right? Pero cuando estemos desbloqueados el micrófono, estamos en silencio, no hablando entre nosotros porque se va a escuchar todo, okay? So remember just to keep quiet while you have your mic on mute. Okay, Entonces, so Lobo, you give a little intro, and Corina. We need Corina to unmute her mic. Corina, desbloquea tu micrófono, por favor. Ajá.
No, todavía está bloqueado. Toca la bocina que está en roja. Don't worry, no te preocupes ahí. Tómate el tiempo, pero necesitamos escucharte. So, toca el micrófono o la bocina. Pati también. Ya, Pati también está bloqueada, pero Pati es la que va de última. Si quieres de una vez desbloquear tu micrófono, Pati, y estar pendiente de cantar solo durante el coro. Y Corina toca suavecito donde está la bocina en rojo atravesada por una raya roja. Está al lado de donde está la cámara. Kathleen, can you send her and ask a mute? Yep. Te va a mandar un mensaje ella que dice desbloqueo o unmute. Ok, está bien. Muy bien, Corina. Perfecto. Corina is ready now. Entonces, Lobo va a hacer una breve introducción. ¿Te acuerdas, Corina? Sí. ¿O quieres que te la recuerde cuando entras? Va a ser así. De la ahí, va. Después del tun, 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 tun. Ok. ¿Estás? Sí. Let's go. No sé yo, no sé yo. Recuerden estar en silencio, please. Vamos, Corina. De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. Ay, 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 ay. No llores. ¿Por qué? Cantando se alegran cielito lindo los corazones. Okay, Maria. Maria, you're next. Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a tu boca. No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Canta y no llores, porque cantando se alegran los corazones. Patty! Pájaro que abandona, cielito lindo, su primer nido. Si lo encuentra ocupado, cielito lindo, bien merecido. Ay, 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 ay. Canta y no llores, porque cantando se alegran cielito los corazones. Aplausos. Le salió ¡Viva muy México! bien. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! Pásenme los tacos.
¡Viva México, anfitrión! Yes, Mexico is our hostess today. So thank you for this beautiful song and music. Noise to our 3 choir members for dealing with all the technical difficulties and sounding amazing. Y dice que sí, que muchas gracias a las 3 solistas de nuestro coro Voces Unidas, porque a pesar de las dificultades técnicas, pues no se rindieron y ahí lo hicieron muy bien, maravilloso. Muchas gracias. Y a todos por cantar. And thanks to all of you for singing along. Muchas gracias. And we have one more song. Yeah. I am the beat of another song. Claudia, could you introduce the song? And I believe we will watch the video before we sing. Yes. And maybe, Kathleen, if we could put everybody on mute now. I will unmute myself. Vamos a... Okay, everybody's on mute now, so we can talk about this beautiful song and video that actually this song was written by our host, Jose Maria Lobo, both the lyrics and the music. And it's a very special song for all of us here at the Muhammad Ali Parkinson Center and for many of our friends in all the Parkinson's community. Esta canción y video de Soy el compás de otra canción fue escrita letra y música por José María Lobo y es una canción muy especial para nosotros aquí en el Muhammad Ali Parkinson Center y para muchos de nuestros amigos en la comunidad del Parkinson. This song has helped us raise awareness about Parkinson's disease and the many challenges that people living with this condition encounter as well as their family members. But it has also helped us give hope to them and show the public at large to understand that with right support, people with Parkinson's can stay active and independent and be wonderful members of their community. So, esta canción nos ha ayudado a mostrar los muchos retos que viven las personas con Parkinson y sus familias, pero para crear conciencia en el público en general, pero también nos ha ayudado a dar esperanza y a mostrar que las personas con Parkinson, si se les da el apoyo adecuado, pueden mantenerse activas, independientes y ser maravillosos miembros de su comunidad. Así que ahora vamos a ver el video. Now we're ready to watch the video, Kathleen. Si el temblor de mi mano y lo lento de mi cuerpo al caminar te hacen desesperar, si mi rostro no te expresa nada y mi débil voz ya no alcanzas a escuchar, si te rompo el corazón, piensa bien, es solo una condición. Piensa bien, soy el compás de otra canción. Si me miras deprimido y la mayor parte del tiempo estoy cansado, no todo ha terminado. Si al comer no lo hago bien, si me refugio en un rincón por el que dirán, no busques una razón. Piensa bien, es solo una condición. Piensa bien, soy el compás de otra canción. Si te falta dopamina, se te baja la energía. Si tomas bien tu medicina, estás bebiendo alegría. Canta conmigo una canción, compartamos la alegría. No te olvides de vivir, que cada día es un nuevo día.
participa con la gente. El Parkinson ya es como un amigo. No lo veas tan mal, que él caminará conmigo hasta el final. Si te frustras al ayudar y al ver que de las cosas yo me olvido, no te sientas deprimido. Si te entristece verme así, con esta rigidez y esta ansiedad, releva tú a la soledad. Canta conmigo la canción, compartamos la alegría. No te olvides de vivir, que cada día es un nuevo día. Pinta un cuadro, inventa juegos, haz ejercicio diariamente, camina, entra en acción, participa con la gente. El Parkinson ya es como un amigo, no lo veas tan mal, que él caminará conmigo hasta el final. Piensa bien, es solo una condición. Piensa bien, soy el compás de otra canción. Es preciosa canción. Muchas We are gracias. the beat of a different song. A beautiful song. Yes, it is a beautiful song. Thank you, Lobo, for giving us this beautiful, beautiful present for all the Parkinson's Qué community. bonito. Sí. And everybody's saying beautiful things on the chat as well. So remember that, as Kathleen said, the video you can see at the website of the WPC. You can also, we shared it online, and we also, you can find it on YouTube. I am the beat of another song, o Soy el compás de otra canción, José María Lobo. So estaba solo diciendo que pueden ver la canción en YouTube siempre con el título Soy el compás de otra canción, José María Lobo. But now the idea is to sing it together, right, Judy? Yes, let's all sing together. Look at the chat for the lyrics, or if you've printed it out. And Lobo, muchas gracias. And let's sing loud and strong with a lot of love to the beat of this song. Dice que ya es hora de que todos cantemos juntos esta canción para unirnos al compás de esta hermosa canción. En el chat está la letra para los que no la han imprimido antes, así que adelante. Ready? Ready. Ready. Okay, with your heart in your hands. Passion. ¿Puedo decir algo? Con mucha pasión. El temblor de mi mano y lo lento al caminar te hacen desesperar. Si mi rostro no te expresa nada, mi voz ya ni alcanzas a escuchar. Si te rompo el corazón, think again, the answer won't take long. Think again, I'm the beat of another song. Si me miras deprimido y la mayor parte del tiempo estoy cansado, no todo ha terminado. Si al comer no lo hago bien, si me refugio en un rincón por el que dirán, no busques una razón. Think again, the answer won't.
Si te falta dopamina, se te baja la energía. Si comas bien tu medicina, estás bebiendo alegría. Canta conmigo una canción, compartamos la alegría. No te olvides de vivir, que cada día es un nuevo día. Pinta un cuadro, inventa juegos, haz ejercicio diariamente, camina, entra en acción, participa con la gente. El Parkinson ya es como un amigo, no lo veas tan mal, él caminará conmigo hasta el final. El final. Si te frustras al ayudar y al ver que de las cosas yo me olvido, no te sientas deprimido. Con esta rigidez y esta ansiedad, releva tú a la soledad y canta conmigo una canción. Compartamos la alegría, no te olvides de vivir, que cada día es un nuevo día. Pinta un cuadro, inventa juegos, haz ejercicio diariamente, camina, entra en acción, participa con la gente. El Parkinson ya es como un amigo, no lo veas tan mal, que él caminará conmigo hasta el final. Think again, the answer won't take long. Think again, I'm the beat of another song. Con amor. Woohoo! Yeah. Bella canción. That we sing together. Think again. We sing that in English. I'm sorry, what did you say, Judy? If we all could sing, think again, the answer won't take long. We all sing it together, nice and slow, strong. Ok, vamos a cantar todos juntos ese pedacito que está en inglés, que dijo Judy, ¿ok? Vamos, Lobo, ayúdanos. Pero vamos a quitar el mute. Y tienen que quitarse el mute todos. Unmute. Unmute. Everybody unmute. The as were one too long. Pero esperen que empiece el Lobo. Let's wait for Lobo to start. Lobo, lead us in. Ready? Ready? Sí. Think again, the answer won't take long. Again. Think again, the beat of another song. Qué difícil coordinar. Somebody saying how hard it is to switch. That's a great exercise for our brain. Go back and forth from one language to the other. Muy buen ejercicio para nuestro cerebro de ir de un idioma al otro. Oh, sí. But muchos gracias, Lobo. Such a gift you have given us today. Muchas gracias, Lobo. Dice que nos ha dado un regalo maravilloso en el día de hoy. Y todos ustedes have used those beautiful costumes and colors that we have all around. And we also have banners and flags. Todos tienen muchos colores y vestidos lindos y banderas.
y dibujos que nos están mostrando. Sí, tenemos banderas de Argentina, de México, tenemos sombreros, lentes de mariposa de Brasil, también tenemos una bandera. We have, flags from Brazil, Argentina, Mexico. We have people from all over, and also Team Canada, also and Peru, and what other countries? Say them out loud. We had Puerto Rico as well. We had Spain. Madera, California. Madera, California, Fountain Valley. Aguascalientes. Hola, Juanita. Perú. ¡Viva Aguascalientes! Sinaloa, Venezuela, Venezuela, Laredo, México. Guadalajara. Hi, Hilario. Ancash. Bellas caras y bellas personas, beautiful faces and beautiful people. Sinaloa, México. I want to ask a question to all of you. Would you like to have another bilingual event like this in the future? ¿Les gustaría tener un evento, otro evento bilingüe como estos en el futuro? Sí. Okay. Seguro que sí. Pues eso vamos a pedirle al Congreso Mundial de Parkinson. So we're going to ask that to the WPC. But we also need volunteers on your side. También necesitamos voluntarios de su lado. Aparte de México, ¿qué otro país quiere o podría hacer algo similar? Entonces, si tienen un coro en su país, en su ciudad, un cantante, un cantautor, vayan pensando en eso. Queremos encontrar un próximo país, right, Judy? I'm saying we also need to find another host. Besides Mexico, what other country could help us do this? Do you have a choir in one of your cities, or do you know of a songwriter like Lobo, or a music therapist? We can make it happen, I'm pretty sure. Please let us know. This is so much fun. And it's wonderful for all that are involved. And look how many people are here today. Yes, and some had to leave early because they told me, but I think we were close to 90 people at some time at the most. Wonderful. When we had the most. And I want to give a special thanks to and a special message for people from our Voces Unidas choir, because when we saw the videos, for many of us, it was very emotional, because unfortunately we've lost many of them during this pandemic. And so for us, it's kind of a testament of that we're a family, and we're here, not giving up for those who already are no longer with us, or their family members. And even, very recently, we had a loss in the family of one of our dear members of the choir, and she's here today making the effort to be with us. So thank you, Juanita, and thank you to all of you from the Voces Unidas choir. Gracias a todos. Te recordamos con esta participación a los miembros de nuestro grupo que se nos han ido durante esta pandemia, y a sus familiares también. Gracias, Juanita, por estar con nosotros, y todos ellos los llevamos en el corazón. Thank you. What I would like to do now, I know we've gone over time, but one more step, please. Silencio, por favor, un momentito, please. Let's put our left hand up to the screen as if we are holding each other's hands from wherever we are. Claudia, can you repeat? Pongamos nuestra mano izquierda cerca de la pantalla como si estamos dándonos la mano sin importar en dónde nos encontramos. And in our right hand, we are holding friendship for one another, love for one another, and the gift of the healing power of music. Y extendamos nuestra mano derecha para recibir que allí podemos recibir el hermoso regalo de la amistad que nos tenemos los unos a los otros, el poder curativo de la música, and something else, friendship, healing power, and love, and the healing power. Sí, la amistad, el amor y el poder curativo de la música. And on the count of 3, we are going to share this with the world.
Y al conteo de 3 vamos a compartir esto con todo el mundo. Okay. 1, 2, 3. 1, 2 y 3. Thank you, Judy. Thank you, Claudia. Les llegó a todos, ¿verdad? Everybody got it, right? And a big hug as well. Bonito. Excelente. Abrazo grande a todos. Un abrazo enorme. Big hugs to everybody. Thank you so much, Judy and Kathleen. Muchas gracias a Judy. Much, Claudia. Y a Lobo, Lobo. everyone. Gracias, Judy. Viva la Gracias, familia. Claudia. Gracias a todos. Gracias, Gracias a Lobo. todos. Thank you. Adiós, adiós. Bye, I can write a song for them. Gracias. Gracias por el tiempo que regañaba, Claudia. Gusto en verla. Lo mismo. Un abrazo. Adiós. Saludos, Laura. Laura Olmos. Gracias, gracias. Abrazos. Un abrazo para todos. Great organized. Gracias, besos para todos. Qué bueno verlos a todos. Ambro, estamos aquí. Saludos. ¡Viva México! Saludos, Ambro. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! I did want to say one last thank you from the World Parkinson Coalition to all of you, all the faces that are familiar that I've seen over the past year we've been doing this, and to all the new faces. I hope to see you at our other events, either virtually, like our next dual language webinar, or in person in Barcelona 2023. It is wonderful to have you all here. And thank you so much to Lobo and to the Muhammad Ali Parkinson Center for making this month's sing-along possible. And of course, Judy, our awesome choir director. Thank you all so much. Y Kathleen quiere decir un último agradecimiento en nombre del World Parkinson Coalition, que es la coalición que se encarga de poner en marcha el Congreso Mundial de Parkinson, y quiere invitarlos también. Estas reuniones se hacen mensuales, sí, solo que no son bilingües, solamente en inglés para aquellos de ustedes que sean bilingües. Y también viene el próximo mes un seminario bilingüe del Congreso Mundial que les vamos a estar compartiendo, y cualquiera de las otras actividades, inclusive el asistir al Congreso Mundial de Parkinson en el 2023 en Barcelona. Y nuevamente muchas gracias a Judy que lo hace posible estas reuniones para cantar todos los meses, y en esta ocasión con Lobo. Muchas gracias, y también al Muhammad Ali Parkinson Center. Thank you. Okay, now you can all unmute yourselves again. I'll just... Sí. Gracias, muchas gracias a todos.